Les agradezco mucho que nos acompañen esta noche en esta mesa postelectoral especial a tres queridos colaboradores de Milenio Televisión, de Milenio Diario. Luis Carlos Ugalde, buenas noches. Hola, Azucena. Guillermo Valdés, hola. Federico Berrueto, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Azucena? Pues ya estamos prácticamente a 24 horas de la jornada electoral. Fue arrasador el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, lo platicábamos ayer, no solamente en la presidencia, en los congresos, en la Cámara de Diputados y Senadores. ¿Qué te preocupa, Luis Carlos, de una presidencia como esta, con esos ingredientes, encabezada por López Obrador? Que a pesar de que es perfectamente democrático que los electores decidan darle supermayorías a López Obrador y hayan decidido votar por ayuntamientos y por diputados locales por la misma fuerza política, las implicaciones de esto pueden ser, afecten a la democracia mexicana, porque simplemente un Congreso federal en donde Morena y sus aliados pueden modificar las leyes secundarias y pueden, mediante negociaciones, modificar la Constitución, puede dar lugar a una falta de contrapesos. Y el hecho de que haya este efecto de arrastre tan importante en todas las localidades del país puede dar lugar a una rotación muy drástica que pueda afectar el funcionamiento y la continuidad de los gobiernos. No estoy cuestionando la decisión democrática, estoy simplemente hablando de las implicaciones de un tsunami de esta magnitud. De un tsunami de esta magnitud. Hay quien dirá que también abona la gobernabilidad, que no va a haber parálisis legislativa, que no va a haber otros problemas que hemos visto en el pasado. ¿Qué dices, Guillermo? Mira, sí, en términos de capacidad de que el Congreso te apruebe tus iniciativas de ley básicas para que gobiernes conforme a tu programa, el presupuesto, o sea, la ley de ingreso, el presupuesto y algunas otras leyes. El problema estaría cuando haya algún intento de todo aquel entramado institucional que se ha construido en los últimos 30 años de contrapesos. O sea, ya sabemos que el saldo principal es un ejecutivo muy fuerte, una recomposición grande del presidencialismo en México, porque es un presidente con un mandato de más del 50% de los electores y con un Congreso favorable. Pero hay un entramado de instituciones que son contrapesos. Bueno, está el Poder Judicial, para empezar, está el Banco de México, está el INE, está el INAI, está el INEGI, está la COFETEL, la COFESE, o sea, son 15, 20 instituciones, organismos de Estado autónomos que si se ponen en plan de que con nuestra mayoría en el Congreso vamos a acomodar y a generar juntas de gobierno y instituciones a modo para que le aprueben todo al presidente, entonces iba a estar en un problema la democracia en México. ¿Qué dices, Federico? Pues mira, lo comentábamos ayer mismo, el entonces candidato hizo una expresión muy severa, desproporcionada, en contra de la Suprema Corte de Justicia. No creo que haya sido una ocurrencia, creo que parte de una convicción profunda, y lo que pensaría es que frente a esta circunstancia donde el Congreso no va a hacer un contrapeso, tendríamos institucionalmente, además, desde luego, la intervención de los organismos autónomos que serían en sus áreas específicas, es decir, es un contrapeso limitado o restringido al área de especialidad de los órganos autónomos. Lo que nos queda es la Suprema Corte de Justicia o el Poder Judicial Federal. Si el presidente considera que la Suprema Corte, tal como él lo dijo, no hace absolutamente nada por el pueblo mexicano, si esa posición de candidato se reproduce como presidente de la República, yo lo vería como un problema sumamente delicado. Fíjate, eso iba y lo hemos conversado en distintos foros, todos. ¿Qué es lo que da cierto temor? El que no hay una apertura a la crítica, y no solamente del presidente, bueno, de Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido electo como presidente de la República. A mí me preocupa en particular parte del equipo, es decir, son intolerantes, sí generan discusión, sí son intolerantes a la crítica, sí son poco empáticos. Es decir, López Obrador ayer dio dos discursos que me parece
junto con el presidente Enrique Peña Nieto, de reconciliación, de reconstrucción, etcétera. Pero no estoy segura, Luis Carlos, que ese discurso vaya a bajar las bases y que podamos cicatrizar el proceso. Yo creo que el equipo que tiene en el gabinete que nominó en diciembre es un equipo de gente, de expertos, de gente moderada, de gente que, sobre todo Alfonso Romo, ha tendido puentes, a ese incluido. Muchos de ellos justamente lo que han querido es disminuir el temor que ha existido de que López Obrador podría ser excluyente. Ahora, el López Obrador que vimos ayer no era el López Obrador candidato. No, yo creo que López Obrador dio un buen mensaje, un mensaje incluyente. Yo creo que la foto de mañana a las 11 con el presidente Peña Nieto va a ayudar mucho a un tono de cooperación. Yo creo que va a haber una luna de miel en los próximos meses porque el gobierno saliente y el entrante van a sentarse a discutir el presupuesto, a planear la entrega-recepción. Y yo creo que es una muy buena señal. Yo creo que en el Congreso, donde hay militantes más radicales de Morena o de otras fuerzas políticas, es ahí donde puede empezar a surgir fuerzas que jalen al presidente para que en algunos puntos se corra. Y en el gabinete seguramente le dirán, no, modérate. En este ir y venir es donde se va a ir definiendo los momentos complicados de la administración. Porque decir, ¿qué va a hacer realmente con la reforma educativa? Hoy se le hizo esa pregunta y no fue tan tajante como cuando fue candidato. ¿Qué va a hacer con el aeropuerto? ¿Qué va a hacer con un montón de cosas que fueron estandarte de Andrés Manuel López Obrador y que le generó también este tema de tantos votos, de un porcentaje de votación, Guillermo, que no habíamos visto nunca antes del 53%? De ese 53% es superior a lo que ganó Salinas, a lo que tuvo Zedillo, a lo que recibió Fox, no se diga lo de Calderón o incluso Peña Nieto. Entonces sí, traes un presidente muy fuerte, con un voto popular muy grande. Sin embargo, el riesgo de que confunda que 53% sea la totalidad del país o de la sociedad, pues ojalá y no caigan en ese error, porque lo que tú planteabas es, si llegase a haber algún tipo de intolerancia o de exclusión en algunos miembros del gabinete, yo coincido con Luis Carlos en que la mayoría son personas moderadas, quizá con algunos casos, como por ejemplo en energía, Rocío Nale sí es más bien anti-reforma energética, pero en general el problema es que la gobernabilidad de este país requiere de la participación activa de los actores sociales, ¿no? Y si empieza a haber actitudes de esta en algunos secretarios, por ejemplo, conflictos con el empresariado o conflictos con los padres de maestros por la cancelación de la reforma educativa o este tipo de cosas, se le va a dificultar poner en práctica sus políticas. O sea, tú requieres necesariamente del consenso y del apoyo de sectores claves en las distintas políticas. Así es. Y ahí sería muy pronto, si empiezan con estas actitudes de intolerancia, el rechazo de los sectores específicos de las políticas. Ahora, sería desastroso que no cumpliera lo que prometió, pues sí, ¿no? Pues con un mono democrático tan grande. Es que tiene un mandato, ese es el problema. El mandato lo obliga a él, tanto en política social como su idea de una amnistía a criminales. Hay una serie de cosas que él puso en la mesa y que no se puede desentender muy fácilmente él de eso, más allá de que sus secretarios busquen, digamos, aminorar las resistencias. Pero el problema, Azucena, el más serio, es que tenemos una oposición formal e informal hecha pedazos. El PRI en proceso de desaparición, lo dije ayer, les pareció muy rudo, pero vean las cifras, y un partido que está acostumbrado a estar en el poder, que no tiene cultura de oposición, verdaderamente yo creo que estamos en un proceso precisamente de descomposición brutal del PRI. El PAN también está en una circunstancia muy difícil, pero vayamos también a los factores de poder. En los medios de comunicación también debemos reconocerlo. Están en un momento muy, muy adverso, tanto económico como de su credibilidad. Hay un rechazo fuerte a los medios convencionales, sobre todo a los que han sido dominantes. Por otra parte, el sector empresarial se ha vuelto, digo, a los empresarios les ha dado más por negociar en lo personal o en lo individual. Se perdió ese concepto de negociación como grupo. Y vamos a cada uno de los aspectos, la iglesia, etcétera, y vemos que sí hay un problema de lo que puede ser la resistencia natural en una democracia para el poder excesivo del mandatario. Lamentablemente está llegando una persona muy fuerte con un gran mandato, pero también con resistencias muy
afectadas, como muy disminuidas. Yo quiero dar un tono positivo. A ver. A mí me parece primero que el mandato fue muy claro y tiene implicaciones de falta de contrapesos, por supuesto. Dos, creo que hay un efecto inmediato que es muy positivo para el país. El hecho de que un segmento de la población que ha sido excluida, marginada, segregada por muchas razones, siente que hay una esperanza a partir de las instituciones democráticas. Y esto va a ayudar a que haya cierto júbilo, distensión social, recuperación de la confianza de las instituciones, del gobierno. Y esto me parece que es muy importante para el país. Que ayer hayamos visto a mucha gente que se siente excluida del sistema, de los beneficios del desarrollo, aplaudiendo, muchos llorando, muchos casi viendo al salvador de la patria, con los riesgos que eso implica. A mí me pareció que es una distensión y un júbilo que genera el renacimiento de cierta esperanza. Mira, que se ha perdido. Y ahí yo creo que el tema fundamental después de esto, son ciertas ambas cosas. O sea, un mandato muy fuerte, un presidente que no tiene tradición de tolerancia, de contención, etcétera, y una esperanza enorme. El gran poder que puede frenar esto es a la hora que tengas que gobernar. O sea, ¿cuánto tiempo va a mantenerse esta luna de miel entre la sociedad y el gobierno? Porque a mí me preocupan dos cosas, dos áreas en concreto que van a ser muy complicadas. Uno es, yo ayer lo comentaba, el tema de seguridad. Ese no pinta para que se mejore y más bien para que empeore. Y pues va a ser un reclamo a partir del 1 de diciembre y muy probablemente, si este año acabamos con 32,000, 33,000 homicidios, el año que entra puede ser 35 o más. O si le va bien y hace cosas bien, a lo mejor 30. O sea, y el segundo, déjame nomás terminar el segundo. El dinero, las cuentas no salen. ¿Con el tema de corrupción, por ejemplo? No, o sea, sí, del dinero que va a disponer para el gasto público, para hacer viables sus promesas de los subsidios a los ninis, a las personas de la tercera edad, para la inversión pública, etcétera. Para todo, no salen las cuentas. Va a tener que priorizar o va a tener que endeudar al país. Entonces, ahí va a empezar un poco a rechinar el asunto del incumplimiento de promesas, porque pues los números del dinero son contundentes, no salen las cuentas. Mira, el país necesita mucho más un gobierno eficaz que un gobierno popular. Si creemos que la popularidad es la base de la fortaleza institucional de un país, creo que estamos precisamente por la senda equivocada y fue la que llevó a Andrés Manuel López Obrador en el poder. Pero yo insisto, creo que aquí lo importante, y ayer señalaba algo que es una expresión, el travestismo político, es decir, de repente todos muy entusiasmados. No, yo creo que tenemos diferencias, hay que exponerlas y hay que estar en una actitud de alerta, porque es... Pero nadie quiere. Claro que nadie quiere, ¿no? Porque pero ayer... ese es el problema, Azucena. Oye, fue una sorpresa. A ver, el tema de los candidatos fue muy bueno, porque hablaba contigo por la mañana, recordarás, Luis Carlos, y decías, bueno, ojalá que salgan todos y reconozcan como en los países avanzados y tal. Suspirábamos y decíamos, no va a pasar. Pasó, qué bueno, felicidades a los candidatos. Pero luego empezaron a salir todos los demás a subirse al barco antes de que partiera, ¿no? Empresarios, iglesia, de todos los que lo habían criticado y señalado, sin el contrapeso que necesitamos también de los sectores empresariales y productivos y todos, que mantenga cada uno su postura. Y por eso llamabas travestismo. Y por eso, ¿no? Si dentro de las instituciones políticas como el Congreso esos contrapesos se van a diluir, tu programa, los medios de comunicación, la sociedad civil, los empresarios, esos tienen que fungir como vigilantes permanentes de un gobierno que por su composición va a pensar que tiene un mandato tan poderoso que a lo mejor cree que tiene derecho para hacer lo que quiera. Pero yo debo agregar algo y lo subrayo. Andrés Manuel tiene el derecho de hacer valer el programa bajo el cual fue electo. Creo que es muy ingenuo y además hasta podría ser antidemocrático que ahora que el señor ya es presidente, pues ahora sí sea buena onda y ahora vayámonos por la sombrita y las cosas. No, él tiene un mandato bajo el cual él fue electo y creo que por esa misma razón quienes no votaron por él, quienes pueden ser afectados por esas políticas, deben estar en una actitud de alerta, de resistencia y eventualmente pues también de crítica, ¿no? Tarde o temprano tendrá que salir alguna oposición
fuerte, sólida, con algún líder, que yo no veo, perdón, fuera de Andrés Manuel López Obrador, no veo a nadie. No, y lo que va a ser un indicador muy importante del talante democrático de López Obrador es, o sea, tenemos una crisis política muy fuerte de falta de credibilidad y confianza en las instituciones. La que ahorita queda fortalecida es el presidencialismo, la presidencia de la República. Habrá que ver qué hace López Obrador con el resto de instituciones. Por ejemplo, un caso concretísimo, ¿va a apoyar o no al Sistema Nacional Anticorrupción? Que más allá del ejemplo que el señor dice que va a poner, y seguramente lo va a hacer, pero no va a bastar eso para acabar la corrupción. Se necesita al Sistema Nacional Anticorrupción, se necesita un fiscal autónomo, se necesita todo el entramado institucional que se aprobó, y ahí vamos a empezar a ver el talante de decir, vamos a reconstruir institucionalmente al país y no solo la presidencia. Ahora, ¿ven algún líder de verdad? O sea, yo no veo a Ricardo Anaya liderando al PAN, a Margarita Zavala, hoy se lo pregunté y lo dudó realmente. José Antonio Meade va a tomar el PRI. Es decir, ¿dónde, de verdad, dónde hay un líder? Si se te viene alguien a la cabeza, alguien quien tú quieras, uno. Bueno, Javier Corral, gobernador de Chihuahua, pues tiene un talante pues mucho en el estilo de López Obrador, por eso yo pienso que él puede ser un punto de referencia. Yo creo que Ricardo Anaya ayer lo que nos dijo es que él quiere quedarse como el líder de la oposición del PAN, y yo creo que eso va a generar un enorme conflicto en el PAN porque muchos piensan que él es la causa del problema. O sea, el PAN se va a seguir destruyendo. Yo creo que van a entrar en un conflicto de una temporada larga. En el caso del PRI, no sé quién puede tomar la postura en este momento. Se va a enojar un amigo nuestro, Jorge Carlos Ramírez Marín, pero es el único senador que va a llegar como primera ¿Es el único de voto directo? Exactamente. Entonces, y Jorge Carlos Ramírez Marín, digo, más allá de que digamos, es una persona muy conocedora del trabajo legislativo, el trabajo de partido, creo que sí debiera el PRI buscar hacia su interior personas de ese perfil para, pues, cuando menos empezar a hacer una reflexión muy seria sobre el futuro, porque sí creo que está a punto de morir. Oye, quita fuerza política el PRI, o sea, primero el Morena, luego el PAN, luego peleándose el PES y el PT, y el PRI en el fondo es una locura, Por cierto, ¿no? el PRI, se comenta mucho esto, que el PRI, que el gobierno y el PRI ayudaron a salvar el registro del Partido del Trabajo en 2016, donde tenían que haberlo perdido. Y se comenta mucho que el entonces secretario de Gobernación hizo una maniobra y que eso ayudó a que recuperara el registro un partido que por el voto popular debe haberlo. Y ahora va a ser más poderoso que el Partido Revolucionario Institucional. Pues sí, así es. Y bueno, hay dos partidos que podrían perder el registro, ¿no? Según los números que ahora tenemos. Nueva Alianza así es. Y Encuentro Social. Así es. El PES y el PANAL, ¿verdad? Nueva Alianza y Encuentro Social. Pero Social. fíjate que el PES va a tener como 40 o 50 diputados. Pero no va a haber partido. Sin registro legal. Ahora, ¿qué esperamos de la reunión de mañana del presidente? Es decir, ¿se espera una transición tersa, una transición complicada? ¿Qué esperamos de aquí a la larguísima transición? Yo creo que va a ser muy amigable, yo creo que va a ser afable, yo creo que va a ser una luna de miel entre los dos gobiernos, y yo creo que eso es muy positivo. Sí, porque López Obrador y su equipo van a empezar con la curva de aprendizaje de qué se trata gobernar, y no va a ser fácil. Incluso yo veo muchos problemas el primer año por la incapacidad de operación de los que van a estar al frente del gobierno. O sea, hay gente muy respetable, académicos, pero que no tienen experiencia de gobierno. Entonces, de saber dónde están los clips y qué obligaciones legales tienen y cuándo las tienen que cumplir y cómo se hacen licitaciones. ¿Tú crees que llegan así? No, ¿sí? Va a ser así. Memo, me asusta. Mira, las buenas transiciones se hacen a partir de la administración de dos sentimientos: la impaciencia de los que llegan y el miedo de los que se van. Si esto se puede administrar bien, vamos a llegar a buenas cuentas. Guillermo Valdés ha sido muy insistente en el tema de seguridad y en el tema ahora de que no hay dinero para cumplir con las promesas. No les va a alcanzar para... ¿Qué te preocupa a ti en particular, Luis Carlos? ¿Te preocupaba mucho la desaparición del CISEN? Vamos a ver si lo cumple, no sé. A mí lo que más una cosa en particular que me preocupa, que ya mencionó Guillermo, es una de las reformas más relevantes de la administración que se va, es la creación de una Fiscalía General de la República. Por pleitos políticos, por el protagonismo del presidente del PAN, que la usó como bandera de lucha, se quedó estancado el nacimiento. Yo tengo la impresión de que para el presidente López Obrador lo que más le conviene es seguir con una Procuradora General de la República que dependa de él. Como para cualquier presidente es lo más cómodo.
Si esto es así y él simplemente dice yo voy a seguir con la PGR como antes porque yo soy el que va a luchar contra la corrupción, creo que va a ser una oportunidad perdida enorme. Enorme, porque además los ciudadanos no nos vamos a recuperar de semejante esperanza que tú manifestabas muy bien al principio. Si nos decepciona, no puede cumplirlo todo, es una campaña, pero sí tendrá que cumplir los puntos fundamentales. Pues sí. ¿Qué te molesta? ¿Qué te preocupa? No, bueno, no es lo que me preocupa, es las limitaciones que se tienen en el ejercicio del poder. O sea, cuando uno plantea que las soluciones son cuestión de voluntad, creo que nos está dando una fotografía muy, muy limitada de lo que es la realidad del ejercicio del poder. Además de la esperanza que manifestaba Luis Carlos al principio, de la participación, de la fiesta, de este sentimiento democrático. Qué bueno que y lo una haya, jornada electoral muy bonita, no la que hace vimos daño, ayer, ¿no? Con pequeños puntos negros. ¿Hay algo que destaques positivo del gobierno, del próximo gobierno de López Obrador? No, pues no ha empezado. Tendría que esperarme a ver qué es lo que hiciera. ¿Pero hay esperanza? No. ¿Tienes esperanza en que sucedan buenas cosas? Mira, prefiero yo estar en el otro lado. O sea, hay mucha gente con esperanza, mucha gente que está con 1000 planes. Yo no vas a prefiero andar ser en de el los travestismo. ciudadanos que esté en el lado pues de la observación y de la crítica, porque si no, pues estaría yo justamente en lo que estoy criticando, que es el travestismo político. ¿Guillermo? No, mira, yo creo que hay que estar, como dice Federico, muy alertas y muy vigilantes y desde la trinchera de la crítica. Esto no quita que se reconozca el que se abren oportunidades para que algunas cosas cambien para bien. Ojalá y cambien, sobre todo en tema de corrupción y en temas de igualdad. Pero los apuntes que hay no son de una construcción institucional para hacer esos logros. Entonces habrá que estar muy observantes y vigilantes. ¿El más positivo de la mesa? ¿Está bien? Yo creo que va a traer un sentido de dignidad a la institución presidencial, de mesura y de austeridad, que para la sociedad va a ser aire fresco. Nada más lo dejo ahí. Yo creo que los símbolos importan y yo creo que eso puede ayudar a reconstruir la confianza perdida. Hemos visto un par de gráficos con el tema de las encuestas, que fueron protagonistas principalísimas de este proceso, los usaron los candidatos como campaña, como promoción en los debates en todas partes. La mayoría de las encuestas estuvo en los lugares 1, 2 y 3, con algunas diferencias en el porcentaje de Andrés Manuel López Obrador. ¿Bien libradas las encuestas, Luis Carlos? Yo creo que hay que analizar las diferencias, pero como el margen era tan abierto y todos nos dijeron desde hace 4 meses que iba a ganar López Obrador, yo creo que pasan la prueba en la percepción pública, pero aquí están los expertos. Bueno, ellos no se pueden autocalificar. Mira, yo creo que sí hay diferencias, o sea, sí jugaron el papel importante de ir señalando qué estaba pasando y cómo estaba el ordenamiento. Pero sí va a haber que afinar metodologías para ser más precisos y más certeros. Ahora, todos estaban con Andrés Manuel en el 40 y tantos, 50 y tantos %. G.A.I.S.A. creo que quedó... Nosotros el último dato que sacamos ayer era 49 y nos quedamos pues, 4 puntos de diferencia. No, mira, yo creo que no se puede generalizar, hay que particularizar. Hay casos que fueron muy exitosos, muy acertados, otros que son muy desafortunados y otros que fueron francamente mentiras, manipulación. Sí, exprofeso para la elección, ¿no? Sí, claro, y algo que, bueno, estuvo ahí es cuando se le ponía al candidato Meade en un claro segundo lugar, cuando ahora tenemos los datos que era algo... Era un clarísimo tercer lugar, de hecho, porque tampoco hubo un pleito por el segundo lugar, ya viendo los resultados de hoy. Anaya se queda con el 22-23% y Meade se va, pero al fondo, más al fondo que lo que se fue Madrazo. Y eso tuvo algo perverso en el... Más o menos, no, sí se fue más abajo que Madrazo, sí, ¿verdad? Madrazo tuvo 23. Sí, muchísimo más abajo, 23. muchísimo más. No, pero eso tuvo un efecto perverso porque eso alentó la guerra sucia y el ataque institucional alevoso del cual fue objeto el candidato Ricardo Anaya. Que yo no creo que haya sido ese el pelea. Es decir, la gente no lo dijiste. Es decir, la gente no votó por Andrés Manuel López Obrador por lo que hizo la PGR. No, pero el deterioro... Anaya no se levantó del golpe. El deterioro, eso no es discusión, eso es estadística, son números, Azucena. El deterioro de Ricardo Anaya está asociado al incremento de Andrés Manuel López Obrador. Está asociado al incremento de López Así Obrador, es. pero no necesariamente porque la sociedad, pienso, haya entendido el tema de la PGR, sino porque Ricardo Anaya no entendió cómo levantarse del golpe político que le dieron en el Círculo Rojo. No, es que la afectación de la cual es objeto Ricardo Anaya sí benefició a Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto. El voto útil se fue además con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pues, ¿Cerramos, Luis Carlos? Sí, yo creo que hay que celebrar lo que pasó ayer,
Dos, yo creo que las decisiones democráticas pueden tener implicaciones que debiliten a la democracia y por lo tanto tenemos que estar muy alertos. Por lo pronto yo creo que una cosa es celebrar lo que pasó ayer y desearle que a López Obrador le vaya muy bien y otra cosa es construir los mecanismos de vigilancia por fuera del sistema político. Guillermo. Pues mira, coincido, la democracia ganó, o sea, funcionó muy bien, la gente salió a votar, escogió con toda libertad. Yo creo que se caen varios mitos importantes, eso de la maquinaria del PRI. Digo, si vemos los resultados del PRI, o sea, ya aquí, ¿qué? ¿No? Se caen, hay cosas rarísimas, nuevas que habrá que analizar, como Cuauhtémoc Blanco ganando en Morelos, una gente que claramente no está preparada para ser gobernador, en fin, cosas de esas. Y que será candidato en 2024 a lo mejor. A la presidencia. Bueno, ¿no? pero o sea, la democracia está funcionando y tenemos un reto enorme porque puede venir una transformación que puede implicar regresión democrática y habrá que estar muy alerta. Pues muchas gracias a los tres, Luis Carlos Ugalde, Guillermo Valdés, Gracias. Federico Berrueto, un comentario final. Pues simplemente que el objeto de la democracia es generar gobiernos útiles y eficaces. Lo de la popularidad se acepta, pero no es lo sustantivo. La eficacia es lo fundamental. Pues gracias a los tres y vaya que hay un reto importante por delante. Gracias, buenas noches.